Bueno, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué tal calor? Se ha sentido bueno, ¿verdad? Sí, los veo más quemaditos, los veo más bronceados. Bueno, hermanos, vamos a darle seguimiento a los estudios de las parábolas de Jesús. En este apartado, en esta tarde, vamos a estudiar el gran banquete. Ahí está nuestra pantalla en Lucas 14. Si pueden buscarlo en su Biblia o en su celular, y vamos a estar leyendo esta porción, Lucas 14, del 15 al 24. ¿Sale? Y primeramente quiero que hagamos una oración, hermanos, para que pidamos ayuda a nuestro Dios. Señor, gracias te damos esta tarde por tenernos aquí, porque tú nos has dado un nuevo día, Señor, y una nueva oportunidad de adorarte, Señor, en esta iglesia. Te pido, Señor, que controles la predicación, que seas tú el que hable, Señor. También te pido que a los oyentes también abran su corazón, Señor, y su mente, y que estas palabras de vida eterna, Señor, las lleven presentes en sus vidas. Te pido, Señor, por los que aún han de llegar, por los que nos van a ver por transmisión. Gracias, Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues primeramente, como ya lo mencioné, estamos viendo las parábolas de Jesús, y en este apartado nos toca la Gran Cena. En la Reina Valera está como la parábola de la Gran Cena, que es un sinónimo de banquete. Y antes de que sigamos a la siguiente diapositiva, quisiera saber, hermanos, si ya tienen claro lo que es el significado de una parábola. Si alguno de ustedes quisiera participar y decirme las características de una parábola, un significado, alguien que quiera participar, o si no, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué es una parábola, ¿sale? Bueno, una parábola. La parábola es una figura literaria de tipo comparativa. Se identifica como una narración de un suceso ficticio, ingenioso y sencillo, con el fin de aclarar una verdad o enseñar o una enseñanza moral. Es sencillo, ¿verdad? La parábola es una figura literaria que es de tipo comparativa y que es básicamente una narración o una historia ficticia, no es real, y que puede ser muy ingeniosa y sencilla. ¿En qué sentido sencilla? Que puede ser fácil de entender. Entonces, eso es una parábola. En este sentido, nuestro Señor Jesucristo utiliza las parábolas para poder enseñarnos una realidad espiritual o una realidad trascendental, y utiliza algunas historias terrenales para que puedan ser mejor entendidas. Por ejemplo, el reino de Dios es un poco complejo de entender, ¿verdad? Porque es una verdad espiritual que muchas veces puede ser un poco difícil de comprender, pero por medio de las parábolas, por una narración corta, sencilla e ingeniosa, Jesús puede explicarnos una verdad espiritual, y por medio de la parábola es un poco más comprensible. Muy bien. Otra de las características que no están ahí, que también debemos recordar, que la parábola no es de interpretación privada.
y que tiene un significado que en su mismo contexto se puede aclarar. Y también otra cuestión, otra característica de la parábola, si bien recuerdan con nuestro pastor Israel, que nos decía que la parábola también emite un tipo de juicio. ¿Por qué digo esto? Porque en Lucas, no vayan a Lucas, en Lucas 9, 8 y 10, nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: a vosotros os he enseñado los misterios del reino, mas a estos, o sea, a las personas que escuchan las parábolas, les he hablado por parábolas, para que los que oigan, para los que viendo no escuchen y los que oigan no entiendan y no sean perdonados sus pecados. Entonces, las parábolas emiten un tipo de juicio a los oyentes y está claro porque muchas de las veces los oyentes son los fariseos en muchas de las parábolas. Entonces, eso es una parábola, no sé si queda claro, es pues no tan complejo de entender, pero tiene su nivel de entendimiento. Ahora, estamos también en las parábolas. En las parábolas también había un apartado que creo que no se ha dicho. Hay algunas parábolas que resaltan la venida del reino, la crisis del reino, la gracia del reino y los súbditos del reino. Y nuestra parábola está en el apartado de la crisis del reino y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, estamos todos en la parábola de la gran cena en Lucas 14, del 15 al 24. Si gustan, alguien que lo pueda leer en voz alta. Está un poco largo, pero si gustan, ¿lo leemos juntos o alguien lo quiere leer? ¿Sí? Gracias, hermano. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro agregó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo el del cielo, y ahí hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llenen mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de tu banquete. Muy bien. Bueno, está un poquito larguita, pero vamos a ir dándole seguimiento al estudio y vamos con la siguiente diapositiva. Bien, para que sea un poco más entendible, se resumen estos versículos en una estructura más entendible, más sencilla, y vamos a darle su explicación. Miren, por ejemplo, como un primer paso, tenemos a un hombre que hizo una gran cena, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 16. Lo pueden ver si gustan en su Biblia, en lo que vamos viendo.
El versículo 16 dice así: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿verdad que sí? Entonces, en esta estructura vemos a un hombre que realiza una gran cena, un gran banquete, seguido de, el siguiente paso es el llamado a los convidados, ¿verdad que sí? ¿Quién llama a los convidados? Bueno, este señor manda a un siervo a llamar a los primeros convidados. Este está en el versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso de esta estructura sería las excusas de los convidados, que lo vemos del versículo 18 al 20. Lo voy a leer. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Entonces vemos en esta tercera parte de la estructura las excusas de los convidados. El siguiente paso que sucede en esta parábola fueron los participantes del banquete, los que aceptaron o los que fueron partícipes del banquete, y esto lo encontramos en Lucas 14 del 21 al 23. Dice así el 21 al 23: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces, en este tercer punto, los que fueron partícipes del banquete. Y por último punto de esta estructura vemos una advertencia: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Entonces, en 5 más sencillos pasos vemos una estructura de la parábola, y justo ahí, está de azul, pero sí se alcanza a ver algunos elementos importantes. Como primeros elementos, el hombre y la cena. Esos son los elementos importantes. En la expresión de un hombre hizo banquete, uno de los elementos es el hombre y la cena como tal. Otro elemento en el de llamado a los convidados es que hay un siervo, ¿verdad? Es el que manda al Señor a buscar a los invitados. En las excusas de los convidados vemos otra vez al siervo como otro elemento de la parábola, y a los convidados. Estos convidados son los que se excusan. Y en el cuarto vemos 3 elementos, que es el siervo regresa con el hombre y le dice: los primeros se excusaron, no quieren venir. Y el siervo, después este hombre vuelve a mandar al siervo y va con otro tipo de convidados, que aquí los expresa como los pobres, los cojos y los mansos. Y en el último apartado, el elemento es el Señor, que dice que los convidados que se excusaron no entrarán en su cena. En la expresión: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, o sea, los primeros que se excusaron, no gustarán de mi cena. Muy bien, entonces esa es una estructura para que sea un poco más entendible, porque es un poco larga, y vamos a seguir. Muy bien.
Vamos a la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, como a manera de empezar a contextualizarnos con la parábola, es importante recalcar lo que significa un banquete. Y creo que aquí todos sabemos más o menos a qué se refiere un banquete, ¿verdad? Un banquete es aquel lugar donde hay alimentos y que hay un tipo de celebración donde se van a compartir pues degustaciones. Entonces, por ejemplo, la palabra banquete, al menos en el libro de Lucas, se refiere a 5 cosas. Número 1, la comida. Vamos a un texto ahí atrásito de su Biblia, en el 14:12. Yo lo voy a leer, ¿sale? Porque no lo puse ahí para no saturar la diapositiva, porque de por sí ya está un poco saturada. Miren, el 14:12 dice lo siguiente: dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida. Entonces, un banquete también es sinónimo de comida. La segunda opción o sinónimo de banquete sería la cena. Y justamente ahí en el mismo capítulo dice: cuando hagas comida o cena, ¿verdad que es lo mismo? Comida o cena es lo mismo, entonces es un sinónimo. También vemos que un banquete, pues en este mismo texto, en este mismo capítulo habla de un banquete más adelante, en el 14:13. Dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Entonces, estamos viendo que en el mismo capítulo estamos hablando de que un banquete es una comida, una cena, y también que es un banquete, ¿no? También es una fiesta. Una fiesta, por ejemplo, en Marcos 6:21, no vayan, yo lo voy a leer. Marcos 6:21. Escuchen. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba, ahí la palabra, daba una cena, y sus príncipes y tributos, y a los principales de Galilea. Entonces, también el banquete se refiere a una fiesta según el contexto de Lucas y del capítulo. Y ahí no lo puse, pero también en el mismo 14 habla de que un banquete puede ser una boda. El 14:8 dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, ahí dice 14:8, entonces vemos que un banquete puede ser una comida, una cena, una fiesta, una boda y un banquete. Ahora, ya entendemos la situación de lo que es la gran cena. Ahora, vamos ahí puse, miren, ahí les puse algo importante. Significado del banquete en el relato bíblico. Bueno, ¿por qué creen o por qué hacían banquete en aquellos tiempos? Bueno, como número 1 está porque se festejaba un evento importante. Ya leímos un pasaje que es el de Marcos 6:21, que decía que Herodes festejaba que su cumpleaños es un evento importante, ¿verdad? Y por eso en ese caso hacía una cena para los principales. Y también se festeja un evento importante, por ejemplo en Lucas 11:22, que creo que ustedes están familiarizados con esta porción. ¿Perdón? Ajá, Lucas 15:11. Miren, aquí del 11 al 22 habla de la parábola del hijo pródigo. Ustedes saben qué pasó ahí.
Aquí ¿hay algún evento importante a destacar? Claro que sí. Bueno, en pocas palabras, la parábola del hijo pródigo narra el hecho de que su hijo arrepentido llega con su padre y éste le hace una fiesta, un banquete. Está celebrando algo importante, ¿verdad que sí? ¿Qué está celebrando? El arrepentimiento, el regreso de su hijo. Y aquí, por ejemplo, dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y ahí lo importante: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Están celebrando algo importante? ¿Verdad que sí? Entonces, en el significado del relato bíblico, hacer banquete significa festejar un evento importante. Número 2, tener una comunión. Yo les pregunto, si han ido o los han invitado a alguna comida o cena, no es como que van a la comida y no tienen interacción, ¿verdad? ¿O les ha pasado alguna vez que no hay interacción? Debe de haber una interacción, porque si a mí me invitan a comer, no nada más voy a ir a comer y ya me voy. O sea, debe de haber una comunión. Y en el relato bíblico de Lucas hay ejemplos de eso. Por ejemplo, en Lucas 5, 27, 30. Yo lo voy a ir leyendo para que no estén ahí hojeando mucho su Biblia, y lo vamos a ir explicando. Lucas 5, del 27 al 30. Ahora, en un banquete, en una comida, hay una comunión, hay una relación de la persona que invita y el invitado. Por ejemplo, aquí hay un evento importante donde el publicano Leví se convierte, y le voy a dar lectura. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y ahí lo importante: y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, y esta expresión es la que refiere a la comunión: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces los fariseos hacen esta pregunta porque ellos, en su visión referente a la comensalidad, dicen: pero ¿por qué estás conviviendo con publicanos y pecadores si vas a tener una relación con ellos? Entonces, el relato bíblico nos habla de que en un banquete o en una cena tenemos una comunión. Muy bien. El número 3 habla de que el banquete, en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, habla de un estatus social. ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo, solamente la gente que tiene dinero es la que tiene la posibilidad económica de hacer un banquete, o un banquete bueno, ¿no? Esto está bien marcado en Lucas 16, 19, y también creo que estos pasajes todos los conocemos, son muy conocidos, y en el relato de Lucas 16, 19 está lo del rico y Lázaro. Y vean aquí, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces, estas personas que hacían un banquete tenían un estatus social, tenían un estatus político, tenían dinero, tenían pues grandes entradas de posición social. Entonces, está en función, o el significado de un banquete
es que tenían un estatus social, y el otro es el servicio. Obviamente el servicio está implícito en que cuando tú invitas a una persona tienes que servirle. Muy bien, aquí dice: la comensalidad es una experiencia que traspasa su dimensión natural. Por ejemplo, el acto de consumir alimentos más bien alude a las profundas relaciones personales y sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que el acto de la comensalidad no solo es el acto de ir a comer alimentos, sino que va más allá de esa dimensión natural del comer, sino que las personas tienen una relación, una intimidad. Muy bien, entonces vamos a seguir. Esto es para contextualizar un poco lo que es el banquete o la cena. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora sí vamos a entrar en contexto un poco por qué Jesús habló de un gran banquete, ¿no? Las parábolas están escritas con un propósito, y no es como que Jesús está pescando con sus discípulos, por ejemplo, y de repente les diga: les voy a hablar del gran banquete, ¿verdad que no? Él no se sale de la situación en la que está. Entonces, si Él está hablando o va a hablar de una gran cena, es porque algo está ocurriendo en esa situación. Y eso lo vemos en el capítulo 14, versículo 1. Y vamos a ver por qué empezó o por qué se dio esta parábola. El 14:1. Mire, Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí delante de él un hombre hidrópico. Muy bien, entonces aquí empieza nuestro contexto inmediato, en donde Jesús es invitado a comer por un gobernante fariseo, y que en esta situación Jesús empieza a tener un tipo de confrontamiento con ellos. Por ejemplo, dice: este gobernante fariseo y estos le acechaban. Entonces, hermanos, pues qué duro ha de ser para Jesús que te inviten a una casa a comer, y en vez de que tengas un rato agradable, un rato pues para festejar algo, mas sin embargo los fariseos le acechaban. Qué incómodo va a ser para Jesús esta situación, ¿verdad? Si me hubiera pasado a mí que me invitan a un lugar y me empiezan a acechar o me empiezan a confrontar, yo me retiro. Pero Jesús en esta situación empieza a hablar una parábola previamente a la que estamos estudiando, y después le dice la parábola que nosotros estamos estudiando. Entonces, esta es la situación en la que está nuestro Señor comiendo con un fariseo, y los confronta diciendo que si es lícito sanar el día de reposo, mas ellos no pueden contestar a eso. Y más adelante, algo muy importante, para que nos adentremos a un contexto cultural de los fariseos, en el 14:7, escuchen bien, con atención. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo. Entonces esa es una parábola previa a la que estamos estudiando, y como Jesús vio que la actitud de los fariseos era de que ellos querían los primeros lugares en este lugar, al menos en esta invitación que hicieron con el gobernante, Jesús, viendo la actitud de ellos, que tomaron los primeros asientos, Jesús les habla sobre una primera parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientas en el primer lugar. Dice: no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Bueno, entonces la actitud de los fariseos con respecto a la cena o con respecto al comensal es de que ellos amaban estos eventos
para tomar los primeros asientos, como señal de su falta de humildad. Se sentían importantes y necesitaban algún tipo de exaltación o algún reconocimiento. Y esa es la actitud de los fariseos, y por eso Jesús empieza fuerte con ellos diciéndole: no, miren, cuando ustedes los inviten a una boda, no se sientan en los primeros lugares, váyanse hasta el último lugar, porque no vaya a ser que venga alguien más importante y te quite tu lugar y quedes en vergüenza. Eso le está diciendo Jesús. Entonces Él les invita con esta parábola: no tengan esa actitud, no tengan esa actitud de grandeza con lo que respecta a un acto de el comer o una invitación de este tipo. Ahora, les concluye diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora le dijo también al que le había convidado. ¿Quién le había convidado? En el versículo 14:1 era un gobernante fariseo. Ahora va con su mirada a él y le dice: dijo también al que le había convidado, le dijo lo siguiente: cuando hagas una comida como la que hiciste ahorita y me invitaste a tus amigos, dice, cuando hagas una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tus hermanos, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Entonces le dice a este fariseo: mira, si vas a hacer una cena, no te limites a tus amigos, sí, invítalos, no le está diciendo que no, sí, invita a tus amigos, a tus familiares, pero también invita a aquellos, dice, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mansos, a los cojos y a los ciegos. Entonces Jesús, por medio de esta parábola, les dice a los fariseos: miren, esa actitud no es tan sana. Si van a hacer banquete, no llamen solamente a las personas que aprecian o a los ricos que les van a devolver el favor. Más bien ustedes háblenle a los pobres, a los cojos, a los mansos, a los menos dignos. Y este es un choque cultural para ellos, porque ellos siempre estaban en estos lugares porque querían los mejores asientos, porque siempre había gente importante. Estoy seguro que en un banquete de este tipo no había gente pobre, no había gente enferma, había pura gente de un estatus social importante, ¿verdad? Y dice: seréis bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces vemos que en este contexto, hermanos, este es el contexto cultural. Los fariseos ven a los pobres como los malditos por Dios, ¿verdad? De hecho, hasta la fecha algunos judíos ven que la bendición de Dios está directamente proporcional con la riqueza. Y vamos a ver esto en un pasaje. Miren, vean cómo es la cultura fariseica de aquellos días con respecto al banquete. Vamos a... Aquí lo tengo. Lucas 16:18. Yo lo voy a leer. Y créanme, yo estoy seguro que todos estos versículos ustedes los han escuchado. Ustedes han escuchado todos estos versículos porque estamos bien familiarizados con ellos. En Lucas 16, 18, 26. Escuchen con atención. Lucas 16, 18 al 26. Ahorita lo leemos.
Bueno, creo que puse mal el pasaje, pero no nos desviemos mucho. ¿Se acuerdan, hermanos, del joven rico? ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? Sí, ¿verdad? Sí lo hemos escuchado. Miren, el joven rico relata algo muy importante con respecto a la idea que tenían los fariseos. Recordemos que el joven rico se acerca a nuestro Señor y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice: cumple los mandamientos. Dice: los he hecho desde mi juventud. Dice: bueno, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los que tienen riquezas. Y esta expresión es igual a la cosmovisión que tienen los fariseos. Miren, y los que oyeron estas cosas dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Sabemos que en Mateo esta pregunta la hicieron los apóstoles cuando le dicen a nuestro Señor Jesucristo: bueno, si Él, que es rico, no va a heredar la vida eterna, ¿qué nos espera a nosotros que somos pobres? Dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces los fariseos tienen esa visión de que el ser rico o el tener una posición, el ser de la tribu de Judá o ser hebreo, les tienen ganado el cielo en este caso, ¿no? Pero Jesús dice: no es así. Dice: ahorita les voy a cambiar esa idea. Dice, y entonces entramos en nuestra parábola de la gran cena en este contexto. Y vamos a seguir con la otra diapositiva. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva sabemos que el tema principal de las parábolas es el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, en nuestra parábola, ¿en función de qué estamos con el tema del reino de Dios? En función de esto, las parábolas denotan la respuesta del hombre al llamado de Dios, y solo hay dos opciones, según la parábola, claro está. Número uno, el rechazo, y la otra es la aceptación. Solo hay dos opciones que la parábola nos muestra. En la parte del rechazo son los convidados que se les invitaron primeramente y se excusaron. Escritamente dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. He comprado 5 yuntas de bueyes y acabo de casarme, no puedo ir, excúsame. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre en esta parábola? Primeramente, nos denota que el hombre está rechazando, obviamente, la invitación, pero figuradamente al reino de Dios, ¿no? Entonces, el hombre ha rechazado a Dios. Nosotros hemos rechazado a Dios alguna vez, ¿verdad? Antes de haber aceptado, tuvimos muchas excusas, lo hemos rechazado. Y en el texto de Lucas 14 nos recalca eso, el rechazo, con excusas legítimas como el trabajo. Pues una excusa que aquí yo no veo tan grotesca, que es el acto de que él se va a casar, ¿no? Digo, pues me voy a casar, ¿no? O sea, no lo veo como una excusa tan fuerte, ¿no? Más sin embargo, en otras palabras, como Juan nos dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. También en Romanos dice que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Son excusas.
No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. También con respecto a la aclaración de acabo de casarme, denota que el egocentrismo de estas personas, ¿verdad? Que han rechazado el mensaje, la invitación del siervo. Pero Lucas nos dice: el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida la hallará. Entonces, primeramente vemos cómo estos convidados en este relato han rechazado la invitación. Y como segundo apartado de la respuesta del hombre al llamado de Dios es la aceptación. Pues aquí en nuestro texto, en nuestra parábola, el hombre regresa con el señor que había hecho el banquete, y este dice: ves a las calles y trae a los cojos, a los ciegos, a los mansos, a los menos dignos. ¿Y estos qué hacen? ¿Se excusan? No, ¿verdad? Estos aceptan, y al final ellos entran en la cena con el señor que había hecho el banquete. En otras palabras, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Qué deben de hacer, hermanos? Solamente aceptar, no deben de hacer nada, porque Cristo no vio que tú te ganaste esa invitación. O sea, Él nada más dijo: ven tú ciego, ven tú sordo, ven tú cojo. Y la única acción que ellos hicieron fue aceptarla, fue aceptar la invitación. Y otro tema es la gracia de Dios. Miren, aquí hay palabras muy claras. Por ejemplo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Verdad que quién es el autor de este banquete? Cristo, Dios. Dios es el autor, Él es el más interesado en nosotros. Nosotros no lo buscamos. Él nos fue a buscar a las calles, y Él es el que ha tenido ese interés por nosotros. Y es un regalo, ¿verdad que sí es un regalo? Y más para los pobres en este caso. Pues me van a invitar a comer, ¿te imaginas? Claro que es un regalo. Entonces es la gracia de Dios, se ve manifestada en esta parábola. Vamos a seguir, hermanos. Muy bien, ahora vamos a darle una breve interpretación. Ahí se ve muy saturado, pero vamos a leerlo. Pongamos atención. Miren, el hombre que hizo la cena es Dios, manifestando su interés por su gran amor y misericordia, invita a muchos. Entonces, este hombre que hizo la cena, y que es el reino de Dios simbolizado en una cena, este hombre que la hizo es Dios, manifestando su interés por su gran amor y misericordia, invita a muchos o a todos. Dios es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Un reino accesible para todos, hermanos. Muy bien. ¿El siervo quién es? ¿Quién creen que sea el siervo? Puede ser, bueno, el siervo en el contexto inmediato es Cristo, porque si bien Cristo está hablando con los fariseos, entonces el siervo es Cristo. Y los que lo rechazan, bueno, ahorita vamos a ver quiénes son los convidados que se excusan o que rechazan. Pero por implicación el siervo puede ser cualquier persona enviada a predicar el evangelio, ¿verdad que sí? Porque la misma palabra nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad que tenemos una función como de ese siervo que fue a buscar a los invitados? Entonces
puede ser que el siervo sea cada uno de nosotros al ir cuando predicamos el Evangelio. Los convidados que se excusan en este contexto son los fariseos o los judíos, pero también se puede considerar a cualquier persona que rechace el mensaje de Dios, ¿verdad que sí? Porque en el contexto inmediato son los fariseos a los que se les predica esa parábola de la gran cena, y son los que han rechazado a Cristo mismo en ese rato, porque en vez de comer con Él un rato agradable, lo están confrontando, ¿verdad que lo están rechazando? Y también cualquier persona que ha rechazado el mensaje de Cristo es un convidado que se excusa. Los convidados que aceptaron son los pecadores. ¿Por qué? Se había leído un pasaje anterior en el que dicen los fariseos: ¿por qué tus apóstoles comen con pecadores y publicanos? Entonces, los convidados que aceptaron son los pecadores, los menos dignos, los pobres, según la cultura de los fariseos de aquel tiempo. Y de igual manera son todos aquellos que creen en Cristo como único medio de salvación. Entonces, los convidados que aceptaron son los pecadores a los que Jesús sanaba, a los que invitaba, pero también somos cada uno de nosotros al haber aceptado el mensaje, y nosotros somos los convidados que aceptamos ese manifestado en la parábola como los cojos, los pobres. Esos que aceptaron el mensaje somos tú y yo cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Muy bien. Y los convidados que se excusaron son los oyentes directos, o sea, los fariseos. Esos son los que se van a una muerte. Bueno, cuando dice esta parte que dice: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena, son aquellos convidados que rechazaron, y esa expresión de no gustarán de mi cena, pues claramente es la separación total de Dios, llámese en el infierno, o en otras palabras, apartados de mí, yo nunca os conocí. Entonces esa sería como la interpretación o la explicación de cada uno de los elementos. Y vamos, hermanos, con las aplicaciones a nuestra vida. Muy bien. ¿Qué nos deja esta parábola? Primeramente, quiero que tengan en claro que hay una implicación en nuestras vidas de adoración a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque glorificar a Dios, porque a pesar de nuestra condición miserable, pecadora, amadores de nosotros mismos, enemigos de Dios, Él con amor nos prepara un gran banquete, el reino de Dios simbolizado en la gran cena. ¿Verdad que por esa misma situación es digno de adorar a Dios? Porque hay expresiones, por ejemplo, hay una expresión muy interesante aquí, dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Qué es eso de fuérzalos a entrar? ¿Alguno de ustedes fue forzado a creer en Cristo? Claro que no, es una expresión como de manera exagerada, diciendo fuérzalos a entrar, detonando esa idea de que Dios está muy interesado en cada uno de nosotros. Y por eso la manifiesta de esta manera: oblígalos a entrar. Está exagerando esa expresión, porque Dios mismo está muy interesado en cada uno de nosotros, y por eso es digno de adorarlos, hermanos. Esa es una aplicación para nuestras vidas. Otra aplicación sería fe y amor. Hermanos, la fe, dejar las excusas, no afanarse a las cosas legítimas como la familia, el trabajo, y muchas veces siendo cristianos nos hemos afanado a las cosas y hemos de alguna manera no hemos
estado bajo el gobierno de Dios por estas excusas que son a veces pues humanamente buenas, ¿no? Como el trabajo o la familia. Entonces nos invita a que tengamos más fe, a que tengamos más amor por nuestro Señor Jesucristo, por este acto que Él ha hecho con nosotros. Y la obediencia. Otra aplicación en nuestras vidas puede ser la obediencia, como aquellos sordos, mudos y cojos que obedecieron a la invitación del siervo, ¿verdad? La obediencia. Y ser hijos de Dios, hermanos, un hijo de Dios se identifica porque está bajo la voluntad de su Señor. Entonces, estar bajo la voluntad de nuestro Señor, y si nosotros declaramos que Jesús es nuestro Señor, debemos de ser obedientes y no nada más decir es que yo ya creí, ya estoy esperando el cielo, ¿no? Cuando me muera, porque es un proceso de toda una vida, ¿no? Entonces, el estar en obediencia quiere decir que nos sometamos al gobierno de Dios siendo obedientes y estar bajo la voluntad de Dios. Entonces, la obediencia es una de las aplicaciones. Y por último es el evangelismo. ¿Cómo aplica aquí el evangelismo? Pues bien, si la parábola termina, no gustarán de mi cena. Y ahí entran muchas personas que se vienen a tu mente, muchas personas que no han creído aún, algún familiar no ha creído y él no gustará de tu cena, de su cena. Él no entrará al reino de Dios. Entonces nuestra manera de ver las cosas es ir como el siervo, a evangelizarlos, decirle, mira, hay un reino preparado para ti, no necesitas más que creer, aceptarlo, y esa aplicación la podemos llevar, no tienes que irte a otro país ni a otra ciudad. Ahí en tu trabajo puedes evangelizar y puedes decir estas buenas noticias, esta invitación al gran banquete que Dios nos ha preparado. Entonces, pues esa es otra de las aplicaciones, y creo que hay muchas más aplicaciones que si se meditan bien en el texto puedan ser muy edificantes, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues creo que es todo, y quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Bienvenido el comentario. Y si no, pues terminamos con una oración. ¿Les parece bien? Señor, gracias te damos esta noche por estar aquí presentes y haber permitido escuchar tu santa palabra, Señor. Te pido que sea de edificación para nuestras vidas, que seamos más como tú, Señor. Gracias, Señor, por haber preparado esa gran cena, Señor, para nosotros, y que justo ahora somos partícipes de ella, Señor, porque el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, Señor, y se manifiesta en nuestras vidas, porque has perdonado nuestros pecados y has lavado nuestras culpas, Señor. Gracias te damos por la vida de mis hermanos que asistieron. Te pido que los lleves con bien, Señor, que tengan una grata semana, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto es gracias a ti, por tu gran misericordia y amor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.